de pues, el tiempo o la hora que tenemos. Falta un par de horas para la puesta. Bueno, este es un tema que a mí me ha fascinado siempre, siempre, desde que estoy en la iglesia, hace ya 45 años, me pilló este tema ya, me pilló con tal fuerza que en estos 45 años no he dejado de estudiarlo, ir guardando citas, libros, bueno, una larga lista, de verdad. Y estoy muy contento de poder compartir con vosotros, pues, una parte de todo este material, para que no se me olvide, para que no se me olvide, porque hace un momento que he hablado con Dorcas, le he dicho: "Solo que hayan 2 que digan: 'Sí, hazlo'", le he dicho: "Lo voy a hacer", pero yo creo que más de 2 diréis que sí, que lo queréis. Me comprometo con vosotros, si queréis tener una buena lista de las citas que os voy a mencionar hoy, si queréis, claro, os las voy a dar. Hoy os las voy a dar, voy a citar el libro y la página donde están. Pero si las queréis, me comprometo en unos días a hacer una buena lista y tendréis un material selecto para este tema tan importante. Solo que pongáis sí o una mano levantada, no sé, cualquier cosa que yo pueda entender, que pueda entender que sí, que lo queréis. He visto una o dos señales ya que sí, y bueno, pues vale, ya sois dos. Vale, ya me comprometo con todo el grupo a que vais a recibir este material. Vale, bueno, pues venga, para a ver, solo quiero deciros también que voy a hablar poco de lo que son mis opiniones. Será una lectura comentada. Lectura comentada. Si es una lectura comentada, no puedo separarme del guión, porque el guión está escrito. Y el guión es la Biblia, fundamentalmente, por supuesto, y los muchos libros del espíritu de profecía. Muchos. Aquí tengo una mesa grande ahora delante de mí y está llena, pues bueno, entre la Biblia, los libros de Elena White y 2 libros preciosos también para este tema que estamos tratando, que es Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas, del pastor Wagoner, y El Camino Consagrado, del pastor Jones. Son 2 libros muy, muy buenos, muy importantes para bastantes temas, pero para ese tema que nos ocupa, pues también hay citas muy buenas, muy buenas. Yo le pido humildemente al Señor que me ayude a presentaros claramente, pero basado siempre en un escrito y que no opine. Le pido al Señor que me diga que no dé ni una opinión, sino simplemente escrito está. Creo que es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Siempre presentaba, cuando era tentado por el diablo directa, presentaba citas bíblicas, conocía muy bien la palabra y creo que es lo mejor que podemos hacer, basados en la Biblia y en los testimonios de Jesús y en 2 pastores que fueron una revolución en su tiempo. Lástima que duró lo bueno 4 o 5 años y después no, la Iglesia y la dirigencia tampoco no pudieron soportar tanta luz y a uno lo enviaron a Inglaterra, a una la enviaron a Australia y el otro se quedó solo en Estados Unidos. O sea que ese trío que revolucionó desde 1888 aproximadamente hasta 1893-94, pues todo lo que hicieron, que viajaron por todo Estados Unidos y mucha gente reaccionó positivamente al mensaje, pero se truncó y bueno, pues hemos tenido que esperar bastantes decenas de años para que ahora resurja con mucho poder el mensaje que se dio en Minneapolis en 1888, que fue fundamentalmente la justificación por la fe
pero también ocupó un lugar muy importante el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y yo estoy contento, muy contento, porque desde hace un par de años veo un resurgir por todas partes en esos dos temas tan importantes: justificación por la fe, naturaleza humana de Cristo. Son dos temas que son como dos brazos de un cuerpo que se apoyan el uno en el otro, y creo que vamos a gozar mucho este lunes y el próximo, Dios mediante, con todo lo que el Señor nos tiene preparado. El cuerpo de la presentación estará en el capítulo 19 del libro Mensajes Selectos, tomo 3, el capítulo 19, que es la encarnación. Será el esqueleto, será la lectura que irá guiándonos y avanzando. Y en ese esqueleto pues ya pondremos corazón, pondremos cerebro, pondremos nervios, pondremos huesos, pondremos estómago, riñones, piel, Hermanito con Valles, ¿me citas puedes de repetir otros otra libros vez el libro? para que no sea solo un libro, sino que sean bastantes. Aquí encima de la mesa en este momento tengo 10 libros, 10, del espíritu de profecía Hermanito Valles, libre, ¿puedes la repetir el Biblia y libro? los 2 libros de Jones y Waggoner: Las Buenas Nuevas, Hermana, yo lo voy a Espíritu y escribir. Gálatas, y El Camino Lo voy a escribir en la Consagrado chat. de Jones. Bueno, yo os invito pues los que tengáis el libro, y veréis que lo único que estoy haciendo es ir leyendo y comentando. Pero antes de empezar la lectura, solo si permitidme unas poquitas citas. La primera cita es de Elena White y se encuentra en el Comentario Bíblico, volumen 5, página 1104. Todo eso lo vais a tener, ya digo, lo vais a tener, pero tendréis que tener paciencia unos días. Dice esta cita: cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Bueno, aquí parece que nos quita las ganas de estudiar e investigar, pero no, tranquilos. Ya veis, esta es una cita simplemente introductoria, y buscaremos otras que compensen eso que si ya estamos desconcertados ante un misterio insondable, pues ¿para qué estudiar ya? Pues no, ya veréis que hay otras citas que vienen a refutar, pues hasta cierto punto, lo que aquí parece que dice. Otra cita del Comentario Bíblico también, volumen 5, página 1103. Dice: que Cristo pudiera ser tentado en todo, como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Cuando a mí, pues tiempo atrás, me presentaron estas dos citas, dije, bueno, pues quizá mejor que aparque ese tema y no le dé tanta importancia. Pero como no dejé de hacerlo, y después encontré otras citas que me animaron a seguir estudiando, y hasta hoy día, 45 años estudiando este tema. Y doy gracias a Dios porque creo que lo entiendo, después de 45 años. Pero que solo hace 2, 3, 4 años, algún punto que aún tenía como un poco confusión, confundido, hasta 2, 3, 4 años, aún no resolví alguna duda que me quedaba. Pero hoy por hoy, de todo lo que humanamente puedo conocer, creo que ya entiendo lo que he estudiado. Mirad qué cita tan buena, que viene pues a equilibrar las dos que os he dicho primero. Mensajes Selectos, volumen 1, página 286. Fijaos, qué cita tan buena. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma a Cristo
y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Y es la cadena áurea que une nuestra alma a Cristo y mediante Cristo con Dios. Y Elena White nos anima, esto ha de ser nuestro estudio. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Es como si Cristo ahora nos dijera, sí, el mismo Señor Jesús en este momento nos dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Tierra santa es. Debemos abordar este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad escondida. ¡Wow! Debemos abordar ese estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad escondida. O sea, que nos anima a escudriñar y cavar profundamente porque hay una verdad luminosa que está escondida en este tema. Mensajes selectos, tomo 3, página 153. Dice, necesitamos comprender hasta donde sea posible la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. O sea, debemos estudiar y comprender hasta donde sea posible. Claro que no vamos a comprender toda la profundidad, ni en toda la eternidad vamos a entender la profundidad de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y el plan de la salvación tampoco. Será un tema de estudio por toda la eternidad, hermanos. Continúo con la misma cita que dice, lo divino y lo humano estaban uniéndose en Cristo y ambos eran completos. Esto ya lo hemos estudiado otras veces. La humanidad de Cristo fue al 100% hombre y se unió, no se mezcló, no fue algo fundido, no. Las dos naturalezas permanecieron separadas y unidas, pero no mezcladas, no fundidas, no. Cristo continuó siendo Dios al 100% y Cristo en la naturaleza humana se comportó y vivió como un hombre al 100%. Esto también es muy importante que podamos aceptarlo porque así está escrito. La última de estas citas introductorias. El Ministerio de Curación, página 332. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Y bueno, pues esto es lo que iremos ahora abundando en las 9 primeras páginas de este libro, el capítulo 19, la encarnación del libro Mensajes Selectos 3. Yo quería haber hecho, pero no, porque es tan denso ese capítulo, hay tantas citas que son cada cita un verdadero tesoro. Digo, no quiero hacer ni intentarlo hoy dar todo el capítulo 19. Será la mitad. Tiene 18 páginas ese capítulo y hoy vamos a intentar, sí, con ayuda del Señor, pues ir adelante en esa lectura comentada en los puntos más importantes. Intentaré hacer un comentario breve para ir siguiendo la lectura. Primer subtítulo del capítulo: la plenitud de la humanidad de Cristo. No podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura
que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido en una forma tal que encantara a los que lo miraran, pero esta no fue la forma en la cual Dios planeó que apareciera entre los hijos de los hombres. Debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Primer comentario. Si buscáis en el diccionario la palabra semejante, tiene diferentes significados. Uno de los significados es que se refiere a cualquier miembro de la raza humana. ¿Y por qué no dice, pues, que somos iguales unos a otros? Pues muy claro, hermanos, porque iguales no lo somos. Hay personas rubias, hay personas morenas, de piel negra, de piel blanca, de piel amarilla. Hay unos que están obesos, hay otros que estamos delgados. Hay unos que son muy altos, otros muy bajitos. O sea, somos semejantes. Pero esa palabra semejante también quiere decir idéntico, igual, afín, parecido, similar. Pero yo creo que el énfasis que Elena White siempre dio y la Biblia da a la palabra semejante es haciendo énfasis en la igualdad, en esencia, pero con una cierta diferencia en las formas. Si semejante es cualquier miembro de la raza humana, todos somos semejantes, y así como entre nosotros somos semejantes, uno tiene más ácido úrico, el otro tiene más colesterol, otro tiene más azúcar en la sangre, pues vale, es que idénticos no somos, pero somos semejantes. Y en la misma acepción de semejante podemos incluir a Jesús. La Biblia dice que vino en semejanza de carne de pecado. En esencia, la carne que él tuvo, en esencia, fue igual que la nuestra, pero claro que no fue idéntico. Él tenía, como consecuencia de una buena alimentación, pues seguro que tenía, yo creo que las constantes las tenía bien reguladas y no tenía alto el colesterol como otros que tienen, ni tenía bajo el azúcar como otros que tienen, ni tenía ácido úrico por comer tanta carne como tienen muchos por comer tanta carne, un elevado índice de ácido úrico. Claro que Cristo fue en semejanza de carne de pecado. Igual que mi carne no es igual que ninguna de los que estáis hoy aquí. Ninguna de la carne de los que estamos aquí ahora, en este momento. 21 participantes, podemos decir que seamos semejantes al 100%. Somos semejantes, pero somos seres humanos y por tanto somos semejantes. Somos seres humanos y Cristo vino en esa humanidad igual que la nuestra. Esencialmente fue humano al 100%, no casi humano, no, humano al 100%, 100%, y en una carne como la nuestra, sí, como la nuestra. Algunos pretenden decir que no era igual igual en esencia, y en las formas, pues bueno, vale, claro que no somos iguales completamente, pero es que ni uno es semejante a otro al 100%. He estado en muchas reuniones y muchos cultos y muchas predicaciones de pastores adventistas y de estudiosos adventistas y doctores adventistas, médicos adventistas, diciendo que todos somos únicos, somos irrepetibles. Queda claro, hermanos, que somos irrepetibles, somos únicos. Somos únicos, no hay nadie como Nirma, no hay nadie como Patricia, no hay nadie como Dorcas, no hay nadie como un servidor, no hay nadie que seamos idénticos, iguales al 100%, no, pero somos semejantes. Y Cristo fue semejante a nosotros igual, en una humanidad como la nuestra, en una carne caída, en una naturaleza caída como la nuestra. Así vino porque tenía que ser nuestro sustituto al no caer nunca, como un hombre vivió y no cayó porque estuvo siempre sujeto al poder del Espíritu Santo. Y él tenía que ser nuestro modelo también, no solo nuestro sustituto, sino también nuestro modelo. Y así lo consiguió.
Porque muchos hacen énfasis, sobre todo fuera del adventismo, también dentro, no tanto, pero cada vez hay más que hacen énfasis dentro del adventismo, sí, la nueva teología hacen más énfasis en que Cristo fue nuestro sustituto y no lo presentan para nada como nuestro modelo, como el ejemplo a seguir. Sí, Cristo fue nuestro modelo porque hoy lo que Cristo fue es lo que Dios quiere que seamos todos por la gracia y poder del Espíritu Santo, que fue lo que condujo a Cristo, también lo mismo a nosotros. Que ese Espíritu Santo nos conduzca a vivir como Cristo vivió. Y cuando eso se consiga, que es lo que Dios está esperando, que se refleje su gloria en todo su pueblo, aquí en esta tierra, en la actualidad. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Pues cuando su carácter, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, sea reproducido en sus hijos, será cuando Cristo vendrá a recoger a todos los salvos. He querido hacer énfasis en esta explicación de semejante porque hay tanta pelea dentro de la Iglesia con esa palabra que hace 45 años que tengo libros y citas guardadas de la palabra semejante en diferentes libros y hoy he querido hacer énfasis en este punto. Os voy a pasar citas, un montón de citas sobre este punto. Cristo debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo y la tierra. Había venido a tomar el lugar del hombre, a comprometerse a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda que los pecadores debían. Tenía que vivir una vida pura sobre la tierra y mostrar que Satanás había dicho una falsedad cuando afirmó que la familia humana le pertenecía a él para siempre y que Dios no podía arrancar a los hombres de sus manos. Los hombres contemplaron primero a Cristo como un bebé, como un niño. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, parece que hay un salto, pero no. Cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que aquel que hizo los mundos por causa de nosotros se convirtió en un niño indefenso. Aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno. Y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad y vemos en él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa de Dios el Padre. Signos de los tiempos, 21 de noviembre de 1895. Cristo hizo un sacrificio infinito, dio su propia vida por nosotros, tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios, tomó sobre su alma divina, puso a un lado su corona real y accedió a descender escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída. Ahora dentro de un poquito os voy a dar una cita del deseado de todas las gentes. Es tremenda esta cita que tiene que ver con los escalones y eslabones de una escalera, escalones. Cristo bajó al nivel de la humanidad caída, pero no de la humanidad caída de los menos pecadores. Bajó hasta el nivel más hondo de cualquier ser humano, lo más corrupto, lo más vil, lo más criminal, el más asesino, el más de todos los males de los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
Creo que no me he saltado ninguno. Lo peor de lo peor, Cristo cargó los pecados de toda la humanidad. De toda. Que toda la humanidad no va a aceptar ese sacrificio infinito que hizo nuestro Señor Jesús. Ya lo sabemos, solo una minoría acepta o estamos aceptando. Pero Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad y los cargó todos. Los cargó todos en su carne. Y su carne, según la escalera mística de Jacob. Vamos a leer eso para que no sea mi opinión. Os lo voy a leer en el deseado de todas las gentes, página 278. Cristo se hizo carne como somos carne. Y en la escalera mística de Jacob no faltaba ni un peldaño. Y por ahí subían. La escalera mística de Jacob simboliza, representa a Jesús. Y por esa escalera, desde la tierra hasta el cielo, subían y bajaban continuamente ángeles. Ángeles. En esa escalera no podía faltar un peldaño, ni por abajo ni por arriba, porque si por abajo hubiera faltado un peldaño y no hubiera bajado hasta lo más hondo de la humanidad, de los humanos caídos en lo más bajo, si esa escalera tuviera falta ahí del primer escalón, no hubieran podido salvarse todos aquellos que hubieran estado en este escalón más bajo. Cristo bajó a lo más bajo de la humanidad en el sentido de cargar sus pecados. Y esos pecados que él cargó no fue algo solo de palabra que queda muy bonito, representativo. No, fue real. Fue real. Y el que lo duda, que estudie profundamente el capítulo 53 de Isaías. Que lo estudie profundamente. Y os voy a leer 2 o 3 citas también de John G. Waggoner, que son tremendas, que están, pero diciendo lo mismo con otras palabras que Elena White en sus libros, inspirados todos los tres por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Jesús fue llevado desde el Jordán hasta el desierto de la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, versículos 2 y 3. Cristo estaba sufriendo las más agudas agonías del hambre y esta tentación fue muy severa. Pero él debía comenzar la obra de redención precisamente donde empezó la ruina. Adán fracasó en el asunto del apetito y Cristo debía triunfar en esto. El poder que descansó sobre él venía directamente del Padre. Por favor, memorizad esta idea tan importante, fundamental, que la vamos a encontrar durante todo el estudio de la naturaleza humana de Jesús. El poder que descansó sobre él, esto está al final de la página 144. Repito, el poder que descansó sobre él venía directamente del Padre. Venía directamente del Padre. Y no debía ejercerlo en su propio beneficio. Venía del Padre. Y hay otras citas que eso lo corroboran, lo confirman y lo fortalecen. Con ese largo ayuno se entretejía en su experiencia una fuerza y un poder que solamente Dios podía darle. Hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un así dice el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta fuerza tienen hoy
el privilegio de tenerla todos los tentados de la tierra. La fuerza que tuvo Cristo para vivir como vivió es la que está hoy a nuestra disposición para que podamos vivir como Cristo vivió, si es que nosotros nos lo proponemos primero y después buscamos el único camino que nos puede llevar a hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, pero todo esto a través del Espíritu Santo, como también fue el Espíritu Santo que actuando sobre Jesús le dio la gracia y el poder que como hombre, porque vivió como hombre, al 100% vivió como hombre, asistido por el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que Cristo logró no fue por su propio poder, por su divinidad que de vez en cuando fulguraba y hacía milagros, porque él era la segunda persona de la deidad. No, nunca, nunca, nunca Cristo como hombre utilizó su divinidad. Nunca. Siempre fue el poder de Dios, el poder del Padre, manifestado a través del Espíritu Santo, cómo se hicieron los milagros. Cristo era el canal de la bendición, pero la bendición propiamente dicha procedía del Padre a través del Espíritu Santo. Cristo estaba sufriendo como sufren los miembros de la familia humana bajo la tentación, pero no era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divino en su propio beneficio. No era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divino, pero no se refiere. Yo durante años pensaba que se refería al poder divino de Cristo. No, ya hemos dicho poder divino hace un momento, que el poder que descansó sobre Cristo venía directamente del Padre. Y aquí esta frase es un poco más ambigua, no es tan potente como la primera, y a mí me llevó a confundir durante años que yo pensaba que el poder divino que asistió a Cristo a veces era el poder divino suyo propio. Pues no, no era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divino, no su poder divino de Cristo, sino el poder divino de Dios el Padre, el poder divino del Espíritu Santo, que no podía utilizarlo en su propio beneficio. Pero no es que fuera su poder divino como segunda persona de la deidad. No, se refiere al poder divino del Padre, al poder divino del Espíritu Santo. No podía usar ese poder en su propio beneficio, sino solo para bendecir al mundo, a los enfermos y a todos los que se pusieron, pues, por la fe en manos del Señor para que se hicieran milagros en su vida. Si no hubiera sido nuestro representante, la inocencia de Cristo lo habría librado de toda esta angustia. Pero claro, se hizo nuestro representante, pero fue debido a su inocencia por lo cual sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. Otra frase muy importante porque a medida que iremos avanzando veréis lo importante que es esta frase que voy a leeros ahora. Cita literal, estoy leyendo, no me estoy inventando nada. Yo creo que notáis cuando hago algún comentario, pero si no, son lecturas al 100%. Todo sufrimiento que es resultado del pecado se volcó en el seno del inmaculado Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Pero antes de la muerte, ¿el pecado qué ocasiona? No voy a esperar vuestra respuesta porque antes sí, cuando hacíamos los temas participativos, pues, pero nos perdíamos por tantas aportaciones. Ya os respondo yo. El pecado, la paga final es la muerte. Pero antes de la muerte, ¿qué es lo que produce el pecado? Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas penas, muchas enfermedades. Permitidme que os lea. Mirad, vuelvo a leer lo que acabo de leer, pero para reforzar esta idea, permitidme leeros en la página 37,
en la página 37 del libro Consejos sobre Salud, en la página 37. Simplemente se refuerzan las dos citas. Vuelvo a leer la del Mensajes Selectos, tomo 3. Está en la página, esta lectura, esta cita, 145. Todo sufrimiento que es resultado del pecado se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. Cristo no sufrió por su propio pecado, pero sufrió por los pecados de toda la humanidad que fueron puestos sobre él. Sufrió como nunca nadie en toda la historia de la humanidad y de toda la historia del universo. No hay ningún ser que pueda decir que sufrió lo que Cristo sufrió. Porque solo Él, y solo Él podía hacer eso, solo Él podía cargar con los sufrimientos de todos. Ahora imaginaos, hermanos, que el sufrimiento que nos provoca en cada uno de nosotros cualquier pecado que hemos cometido, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento que nos provoca, os imagináis miles de millones de pecados, miles de millones de los millones y miles de millones de habitantes que ha habido en esta tierra, desde Adán y Eva hasta hoy y hasta que Cristo vuelva o hasta que termine el tiempo de gracia y ya no haya más nacimientos. Cristo llevó los pecados de todos y comprende el sufrimiento de todos, comprende las tentaciones de todos, hasta de los más viles criminales. Él fue tentado en todo, pero nunca sucumbió. Él fue tentado en todo, en pintarse los labios, en pintarse las uñas, en tener los más bajos pensamientos lujuriosos. Fue tentado en todo, pero él nunca permitió que esos pensamientos que sí lo asaltaban, porque esos pensamientos nadie puede evitar que nos vengan a la mente, pero Cristo nunca permitió que esos pensamientos hicieran nido. Lutero dijo: yo no puedo evitar que los pajarillos vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Y esto es lo que Cristo hizo, sin ninguna excepción, que soportó las tentaciones de todos, hasta los más bajos criminales y ladrones y asesinos y lujuriosos. Sí, esos pensamientos tentadores lo asaltaron en su mente. Él conoció todo lo que el hombre pasa. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier depravado, esos pensamientos que ellos o que nosotros hemos tenido ahí acariciándolos antes de ser cristianos. Claro que Cristo nunca acarició esos pensamientos, ni nunca permitió que hicieran nido, pero los conoció y los conoció y los conoce aún. No puede decirlo más claro. Repito otra vez la frase. Todo sufrimiento que es resultado del pecado se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. Y ahora os leo lo de Consejos sobre la Salud, página 37. Mirad qué dice. Porque todas las enfermedades antes hay puntos suspensivos, no hace falta leer lo que hay antes, todas las enfermedades son resultado de la transgresión. No hay aquí ninguna excepción. Todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Sí que a veces esa enfermedad que podemos tener no es por un pecado propio. Mirad qué cita tan buena que hay que tenerla en cuenta. Hay que estudiar todos los temas en profundidad. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. Ya sabéis que los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, los hijos pueden soportar las consecuencias de una entrega sin límites al pecado, porque el cuerpo de esos padres
al estar influenciado por el poder del pecado, aunque se arrepientan, quedan unas marcas en sus genes, que esos genes condicionan hasta cierto punto hasta la tercera y cuarta generación. O sea que un hijo, un nieto, un bisnieto puede tener enfermedades que no son causadas por sus propios pecados, sino que son reminiscencias de los pecados de sus tatarabuelos. Esto también es importante tenerlo en cuenta, conocerlo. Bien, vamos adelante. Satanás estaba hiriendo el talón de Cristo, pero toda angustia soportada por Jesús, toda tristeza, toda inquietud, estaba cumpliendo con el gran plan de la redención del hombre. O sea, toda tristeza, toda inquietud, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda angustia, todo lo soportó Jesús. Porque todo lo que soportamos nosotros fue puesto sobre Jesús. Todo. Satanás estaba hiriendo el talón de Cristo. Todo golpe infligido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la serpiente. ¿Era Cristo capaz de ceder a la tentación? Le hicieron esta pregunta a Elena White. En su carta relativa a la tentación de Cristo, usted dice, si él era uno con Dios, no podía caer. Esto es verdad. El punto acerca del cual usted me pregunta es este. En la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz en su naturaleza humana de ceder a estas tentaciones? Elena White dice, trataré de responder a esta importante pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre podía serlo, y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza de Cristo humana era creada. Sí, la Biblia lo dice. Cristo dijo de que un cuerpo me diste, refiriéndose a que su cuerpo fue creado, sí, igual que el de Adán, fue creado. Sí que participó la carne de María, pero fue creado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es el segundo Adán, porque el primer Adán fue creado por Dios. Y el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, fue también creado por obra y gracia del Espíritu Santo, tomando no barro, tomó carne humana, la carne de María, y esa carne de María era una carne caída, y el Espíritu Santo no tomó más que lo que María podía darle. No como dicen los católicos que Dios hizo un milagro en María, y María, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, los católicos dicen de que María también fue recreada pura para que pudiera dar un Cristo puro y no con una humanidad caída. No. Y los evangélicos no lo dicen como los católicos, pero el resultado es lo mismo. También dicen que el Espíritu Santo sí que tomó carne de María, pero hizo un milagro en esa transición de la carne de María, de los cromosomas de María a los cromosomas ya del embrión de Jesús, pues que hizo un milagro ahí y Espíritu Santo hizo el milagro de quitar toda carga negativa genética que había en María. O sea que el resultado es el mismo. Los católicos se inventaron la Inmaculada Concepción de María para hacer una María limpia, para que no legara algo negativo a Jesús, y los evangélicos pues lo suavizaron un poco, pero el resultado es el mismo, que el Espíritu Santo pues actuó en esa transmisión genética de María a Cristo. Pues no. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. La naturaleza de Cristo era humana, leo, idéntica a la nuestra. Hermanos, aquí no dice semejante, aquí dice idéntica.
ya hemos explicado antes que idénticos, aunque aquí estamos hoy, ahora aquí 20, bueno, veo un número muy pequeñito, no sé si es un 3 o un 5. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno es idéntico a otro. No, idéntico pues es eso, somos idénticos en esencia, somos seres humanos. Pues Cristo en esencia fue como nosotros, una carne humana como la nuestra. Y aquí lo dice claro, imposible que sea más claro. La naturaleza humana de Cristo era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciados de Adán. Y ahora este subtítulo no tiene desperdicio nada. Por favor, estad atentos. Voy a leer más lento. Es que es un subtítulo o un subcapítulo realmente fundamental. Cristo tenía un cuerpo humano y una mente humana. Este es el subtítulo. Leo. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Esto es lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Esto es lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Es la misma expresión. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar entre sus hermanos. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable. Un carácter puro e impecable. Aquí estuvo la santidad, la diferencia de Cristo con cada uno de nosotros, no en la carne, sino en el espíritu, en el carácter puro y impecable, porque Él nunca pecó, nunca cedió a la tentación, nunca, nunca. Y cuando se habla de la santidad y de que Cristo era diferente, claro que es verdad, pero fue diferente en carácter porque nunca pecó. En la naturaleza humana fue al 100% como la nuestra. Su carne era como la nuestra. Y Cristo vino a nuestro mundo pues a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Amén, hermanos, amén, amén, amén. Cristo fue nuestro ejemplo, no solo nuestro sustituto. Y nosotros podremos tener esa vida que Cristo tuvo si realmente la deseamos, si realmente la deseamos. Podemos vivir como Cristo vivió, si oramos como Él vivió, y si dependemos del Padre y del Espíritu Santo como Él dependió. Si queremos vivir como Cristo vivió, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Y si hacemos lo que Cristo hizo, podremos llegar a tener cada vez una santidad más alta y no podremos nunca llegar a ser como Cristo, ni por toda la eternidad, porque somos criaturas, somos hijos y no podemos ni imaginarlo, que pudiéramos llegar a tener la grandeza de Dios. Pero sí que por toda la eternidad podremos ir creciendo y comprendiendo todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo nos dejó como ejemplo para que nosotros podamos seguir en sus pisadas. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27, 5. A ver, esto lo voy a leer también porque está aún en el mismo subcapítulo. Me voy a saltar uno, ahora iré un poco más deprisa porque quiero llegar a la página 9, la mitad de ese capítulo. Pero hay páginas que son más flojitas. A ver, otra cosa importante.
Cristo venció en su naturaleza humana para que el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Respiraba el aire del mismo mundo que nosotros respiramos. Actuó y viajó en el mismo mundo que habitamos, el cual, según las claras evidencias que tenemos, no era más amigable a la gracia y a la justicia de lo que es hoy. Sus atributos pueden ser nuestros. Por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, se proporcionó toda facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza. Dos naturalezas unidas en Cristo. Fijaos como siempre utiliza la misma palabra, ¿eh? No os confundáis nunca, hermanos. Dos naturalezas unidas en Cristo. No dos naturalezas mezcladas en Cristo o fundidas en Cristo. No, dos naturalezas unidas en Cristo. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Y aquí ahora sí que, aquí paso a la página 148. A ver en qué página estamos, quiero saber, permitidme, por favor. 2, 4, en la página 6. En la página 6 de ese capítulo, faltarán 2 o 3 páginas más y ya voy terminando. Él fue tentado en todo punto como lo somos nosotros. En la página 148 al principio. Él fue tentado en todo punto como lo somos nosotros. Y sin embargo se mantuvo sin pecado. Si sus hijos siguen su ejemplo, serán llenos del Espíritu Santo y los ángeles celestiales les ministrarán. Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona libre, él fue puesto a prueba, con libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Más claro imposible, hermanos, más claro imposible. Toda tentación que ha soportado cualquier pecador de toda la historia de la humanidad, lo mismo que Cristo hizo por el poder del Espíritu Santo, podemos hacer nosotros. Podemos hacer lo mismo y vamos a ser tentados no más que Cristo, porque solo Cristo, solo Él cargó los pecados de toda la humanidad. ¿Os imagináis, hermanos, qué doloroso es para cada uno de nosotros el sufrimiento que nos han provocado los pecados? ¿Os imagináis el dolor y el sufrimiento, las penas, tristezas de los pecados de toda la humanidad, de todos los ángeles rebeldes, de todos los demonios e incluso de Satanás? Todo el sufrimiento sumado sobre todo, sobre él lo cargó todo lo cargó, las penas, las tristezas, las enfermedades. Pero como nunca sucumbió a la tentación, nunca, las enfermedades, esas tristezas, no gobernaron su vida, porque siempre el poder del Espíritu Santo lo mantuvo a raya. Y Cristo no cayó enfermo, porque él nunca sucumbió a ninguna tentación. Y como no sucumbió a ninguna tentación, las enfermedades no se manifestaron en él, porque el poder del Espíritu es superior al poder de la carne. El poder del Espíritu superior al poder de la carne. Y entonces ahí el Espíritu Santo impidió de que Cristo cayera enfermo o de que Cristo sucumbiera bajo la tristeza o sucumbiera pues bajo cualquier cosa negativa. Bueno, hay alguna notita que veo aquí al pie. Bueno, al final vamos a hablar un poquito, pero
poco voy a entrar en discusiones, lo digo por delante, hermanos. Yo solo presento lo que creo que es verdad. Sí que hago comentarios, porque una simple lectura creo que tampoco es lo más necesario. Creo que los comentarios en base a un escrito se pueden hacer. Y no voy a discutir con nadie y con ninguno. Y voy a escuchar lo que tengáis que decir después al final. Lo voy a escuchar, pero no voy a discutir con nadie. Y voy a remitir a todos a lo que hemos dicho hoy, aquí, no lo que he dicho yo, lo que está escrito, y que cada uno después se atenga al escrito está y que se quede con las conclusiones que cada uno quiera. ¿Os parece bien? Espero que sí. Oró con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído, y fue oído. Dios lo fortaleció como fortalecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arrojan alma, cuerpo y espíritu en las manos de Dios que guarda el pacto. Permitidme ver la hora. Vale. Vale. Al final de la página 148. El corazón de Cristo fue atravesado por un dolor mucho más agudo que el que le causaron los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Fijaos lo que ahora voy a leer. Estaba soportando los pecados de todo el mundo. Estoy leyendo, hermanos. Estaba soportando, eso es cargando, porque son sinónimos, pero aún es más duro soportar que cargar, porque cargar podría estar en su espalda solo, pero soportar, eso es porque estaba incluido ya en su carne. Estaba soportando los pecados de todo el mundo, sufriendo el castigo que nos correspondía. Por favor, hermanos, es que más claro imposible, estoy leyendo, sufriendo el castigo que nos correspondía, la ira de Dios contra la transgresión, estoy leyendo. Sufrió el castigo que nos correspondía, soportó los pecados de todo el mundo, llevó las enfermedades, sí, de todo el mundo, porque antes lo he leído también en Consejos sobre la Salud. Cristo cargó las enfermedades de todos, porque las enfermedades son consecuencia del pecado. Y si Cristo cargó los pecados de todo el mundo, consecuentemente cargó con las enfermedades de todo el mundo, porque las enfermedades son consecuencia de los pecados. Y eso es simplemente una implicación lógica, total y absoluta. Su alma se vio torturada por la presión de las grandes tinieblas, por el temor de ser desviado de su rectitud durante la prueba terrible. Si no hay posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre, y Cristo igual, se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea y sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe. Esto es lo que hizo Cristo, aferrándose firmemente al poder divino del Padre, del Espíritu Santo. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Él asumió, estoy en la página 149, estoy llegando al final. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades. Esto está en deseado de todas las gentes también, con su pasivo. Y su pasivo es eso, con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Por favor, más claro imposible. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación, como hombre hizo frente a la tentación. Estoy leyendo, no me estoy imaginando, no estoy comentando, estoy leyendo. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, no del que tenía Él, de su poder divino, no.
ayuda divina del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Amén. Dios hizo por nosotros lo mejor que él podía hacer, enviando desde el cielo al ser inmaculado para manifestar a este mundo de pecado lo que aquellos que son salvados deben ser en carácter puros, santos, inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. O sea, que esa pureza, esa santidad, esa naturaleza inmaculada no era la carne, era su carácter. Deben ser en carácter puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. Amén. Y la última página. Esta última cita es que no tiene desperdicio. Y esta última cita la voy a leer en 2 libros. Os la voy a leer aquí en el Mensajes Selectos, tomo 3, página 150, y después os lo voy a leer. Esta cita la redescubrí hace poco en el libro La Educación de Elena White, y cuando redescubrí en La Educación, después lo redescubrí aquí, porque esta cita la había leído muchas veces, pero nunca me impactó tanto como después de haber leído hace un mes la cita que os voy a leer ahora de la página 78 del libro La Educación del Lenguaje. Mirad, en la página 150, Mensajes Selectos, tomo 3. Cristo era el único que podía sobrellevar las aflicciones de toda la familia humana. Cristo era el único que podía sobrellevar las aflicciones de toda la familia humana. Apunte mío, solo podía y lo hizo. Continúo leyendo. En toda angustia de ellos, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Nunca soportó por sus pecados la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. Más claro imposible, hermanos, es que más claro no se puede decir. Cuando la humanidad sufriente lo cercaba, aquel que se hallaba con la salud de una perfecta virilidad era como uno que sufría con ellos. Fijaos lo que dice, esto es lo que os he dicho antes con otras palabras, pero aquí está reforzado por las palabras del Espíritu Santo que actuó sobre Elena White cuando estaba escribiendo eso. Cuando la humanidad sufriente lo cercaba, aquel, Cristo, que se hallaba con la salud de una perfecta virilidad, fijaos bien, parece contradictorio, pero no lo es. Antes os he dicho lo mismo, pero con diferentes palabras. La enfermedad nunca se manifestó en Cristo porque el poder del Espíritu Santo es superior al poder de la carne, y en Cristo esas enfermedades de toda la humanidad que fueron cargadas sobre él nunca se manifestaron porque el Espíritu Santo las mantuvo a raya. Pero fue obra y gracia, milagro del Espíritu Santo, no su divinidad que rechazaba desde dentro toda esa humanidad. No, no, no. Cristo nunca utilizó su divinidad, nunca, nunca. Todo fue el poder divino del Padre y siendo utilizado a través del poder del Espíritu Santo como actuó en su vida. En la misma página, Cristo desarrolló un carácter perfecto en su vida sobre la tierra. Cristo desarrolló un carácter perfecto en su vida sobre la tierra. Rindió una obediencia perfecta a los mandamientos del Padre. Y esta es la última página ahora que os he leído aquí, y ahora os leo la última, ya la última del tema, en el libro La Educación, página 78. Viene a decir más o menos lo mismo, porque aquí ha dicho que soportó los pecados y soportó la enfermedad, soportó pues esa carga de pecado y la enfermedad en su propia carne, pero no se manifestó esta enfermedad. Mirad, viene a decir lo mismo, pero utilizando otras palabras. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo
Leo, no comento. Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Es el único, porque no puede ser otro más que él, porque ninguno como él ha llevado los pecados y las enfermedades de todos los pecadores, de todos, no solo de los arrepentidos, sino de todos. Lo leo otra vez, permitidme. Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones. Cristo fue tentado en todo igual que nosotros, pero nunca cayó, pero fue tentado igual. Igual, lo dice aquí, hermanos, no lo digo yo, es el poder del Espíritu Santo que actuó sobre Ellen White para que escribiera todo eso. Y eso está totalmente a favor de lo que dice la Biblia, totalmente a favor. Todas las tentaciones no quiero decirlo, pero lo digo, sí, porque es fuerte, pero permitidme que lo diga, hasta de los más viles pecadores. Lo he dicho antes y ahora lo vuelvo a repetir. Sí, lo vuelvo a decir, criminales, prostitutas, homosexuales, sea quien sea. Cristo, en su mente, recibe como un fogonazo rápido la tentación a permanecer en esos pensamientos pecaminosos. Pero Cristo, en el momento que reconoce un pensamiento pecaminoso, lo rechaza, fuera. Y nunca pecó, porque nunca cedió ni un segundo a un pensamiento pecaminoso. Y el próximo día os diré, porque está claramente escrito en un libro, El hogar cristiano, cómo se hace, y la Biblia lo dice muy bien en Santiago y en Pedro, lo dicen muy bien cómo hay que superar las tentaciones y para que esos pensamientos no se conviertan en pecaminosos y no se conviertan en pecado. ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto es lo que vamos a dejar para el segundo tema, cómo hacer frente a las tentaciones, a los pensamientos pecaminosos, no ceder a ellos y de esta forma no se van a convertir en pecado. Pero eso no significa de que un flash venga a la mente y que en nombre de Jesús lo rechacemos, y es la forma de rechazar los pensamientos pecaminosos, corrompidos de todos los pecadores. Cristo, termino la cita, porque no la he terminado, pero vuelvo a empezar la cita. Es lo último. Cristo es el único que experimentó todas las penas, tristezas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. Es que es muy claro, hermanos. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Claro, porque nadie llevó como él los pecados de toda la humanidad, de todos los hombres, de toda la historia de la humanidad. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya simpatía fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, hermanos, aquí lo dice otra vez muy claro, habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, dejadme leerlo por tercera vez, por si alguno no lo entiende. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solo podía condolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que sentía con él. Y aquí termino. Bueno, yo sé que es un tema delicado, ya lo sé. Y si me he atrevido a darlo después de años, es porque me siento obligado a compartir estas lecturas y quizá con el tiempo, si veo de que los comentarios sobran, pues dejaré de hacer comentarios. Será una experiencia lo que ahora vivamos aquí y según cómo vea el diálogo que podamos tener después, a mí me ayudará a tomar decisiones para el futuro. Y quizá estos temas tan controvertidos
pues simplemente lo que haré serán lecturas, citas, lectura de citas y que cada uno después se quede con las conclusiones que él crea oportunas. Bueno, perdonad por favor si es que a veces mi temperamento es un poco fogoso, a veces cuando me entusiasmo por algo, y si he herido a alguien pido disculpas por adelantado. Que el Señor os bendiga, os guarde, y si me permitís voy a hacer una muy cortita oración, una muy cortita oración. Padre Santo y querido, que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque en una mente pequeña como la nuestra, tú no paras de sembrar la semilla de tu santa palabra. Biblia y testimonios. Biblia y testimonios. Los libros del Espíritu de Profecía de nuestra querida hermana Elena Pay. Te rogamos, Señor, que nos des valor, que nos des gracia, que nos des poder, que nos des una buena medida del Espíritu Santo para que no seamos cobardes, para que seamos valientes y que hagamos frente a toda oposición que venga pues a contradecir lo que está escrito en la Biblia y en los testimonios de Jesús, que es el Espíritu de Profecía. Danos amor, danos gozo, Señor, paz y paciencia, y que no entremos en controversias, ni disputas, ni peleas. No, tú nos llamas a presentar tu verdad, a exponer la verdad. Y es lo que te pido ahora, Señor, para que podamos hacer, si ahora seguimos un ratito más, que podamos actuar en tu nombre, según tu espíritu, y que nadie se ofenda, que nadie ofenda, que nadie ataque, que nadie tenga que defenderse. No, simplemente leemos, estudiamos y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu actúe sobre cada uno de nosotros. Es por los méritos de Jesús que te lo pedimos todo, Señor. Amén.